La mayor fortaleza de un país con deseos de superación es la educación. La educación tecnológica en México es un baluarte que se desarrolla desde la creación de los institutos tecnológicos. Un sinnúmero de personas sentaron los cimientos de lo que es hoy la educación tecnológica en el sur de Sonora, pues tuvieron la visión y perspectiva de lo que se podía lograr si Guatabampo contaba con un instituto tecnológico que fuera la base del desarrollo y crecimiento industrial. Principios de 1984. La educación profesional en la región del Mayo sonorense era cubierta por el Centro Regional de Educación Normal, la Unidad Navojoa del Instituto Tecnológico de Sonora y la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, los tres planteles ubicados en la vecina ciudad de Navojoa, Sonora. Posteriormente, hacen su arribo la Universidad Pedagógica Nacional y el Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora a la misma ciudad. El ingeniero Artemio González Cruz, ex catedrático de la máxima casa de estudios, la Universidad de Sonora, y habiéndose incorporado como maestro de tiempo completo al Instituto Tecnológico de Nogales, ve la posibilidad de dar a los jóvenes del sur del estado de Sonora la opción de educación superior. Para finales de los 60, para nuestra generación era muy complicado desde el punto de vista de las oportunidades de educación buscar una preparatoria. La única que existía en ese tiempo era la llamada Escuela Preparatoria Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora en Navojoa. Fue así como surge la idea primero ya cuando regresamos de la universidad y algunos compañeros de Guatabampo empezamos a replantearnos qué hacer por el municipio en materia de lo más necesario de esa época, que era la educación. Pues primero se creó la infraestructura de educación media superior que pudiera realmente responder a la posibilidad de la oportunidad de estudiar. Y posteriormente, cuando ya muchos jóvenes también salían de la preparatoria Unidad Regional Sur y la incipiente del llamado CECIT de Guatabampo, que se crea en 1974. Pues qué hacer, porque educación superior en aquella época, sobre todo la Universidad de Sonora y el Instituto Tecnológico de Sonora, y muchas generaciones anteriores a nosotros, de los 50, de los 60, se forjaron en la Ciudad de México o en Guadalajara, que eran la Universidad de Guadalajara o la Autónoma de Guadalajara y la UNAM, y algunas aisladamente en otras regiones del país y en la Universidad de Sonora. Fue así como el ingeniero Juan González Astorga y la licenciada Rosalinda Ramírez escucharon con agrado e entusiasmo la idea y anhelo del ingeniero Artemio González Cruz. En los últimos 4 meses de 1984 había mucho programado por hacer. El Tecnológico de Guatabampo se inició en 1983. En ese año la familia Karam fue afectada en un predio rústico, Torocobampo, y por tal motivo hubo que representar a todos los Karam ante una demanda ante el gobierno federal, y con ese motivo viajé a la Ciudad de México representando pues a toda la familia Karam. Al despedirme de don Alfredo Karam, el jefe de los Karam, me dijo que había una persona que me podía ayudar mucho, que tenía muy buenos contactos y de que podía ser muy útil para esa demanda que iba a poner ante el gobierno federal, y que era el licenciado Bulmaro Pacheco Moreno, en ese momento trabajando en la Secretaría de Educación Pública, al lado de don Jesús Reyes Heroles, y creo, si mal no recuerdo, era secretario. Fui a la Ciudad de México y un día me fui a buscar al licenciado Bulmaro Pacheco para que nos ayudara en este problema que llevaba representando a la familia, y recuerdo muy bien que se le entregaba un papelito a la secretaria donde anotaba todos los datos, a qué venía uno, con quién venía y cuál iba a ser el asunto, y la secretaria entró ahí a una oficina y se lo presentó. A los pocos minutos, yo lo había tratado muy poco al licenciado Bulmaro Pacheco, sabía de su existencia, pero no lo había tratado. Y a los pocos minutos se abrió la puerta, salió el licenciado, pegó un grito: Roberto Karam, pásale.
y le dio una orden a la secretaria, me acuerdo, que le dijo, tráenos un pichel de café y no estamos para nadie. Salí de esa oficina como a las 2 horas, 2 o 3 horas, toda la tarde estuvimos ahí platicando y salí más con los encargos de formar un patronato para pelear, para buscar, para llevar la educación superior, a traer la educación superior a Guatabampo y también formar un patronato para crear de los restos que quedaban de la casa del General Obregón, el museo o casa de la cultura del General Obregón. Al equipo se incorporaron directores de Escuela Medio Superior de Guaymas, Empalme, Cajeme, Echojoa, Álamos, Navojoa y Guatabampo de nuestro estado y del municipio de Ahome en Sinaloa, quienes proporcionaron información valiosa sobre la oferta y la demanda de educación superior en el sur del estado. Pues se le planteó a don Jesús Reyes Heroles en 1983, como febrero-marzo de 83, la necesidad de que en Guatabampo se creara una institución de educación superior, dado el gran rezago que había en la materia y la falta de oportunidades. Don Jesús tenía una relación muy estrecha con Guatabampo por su gran admiración del general Álvaro Obregón. Dice, bueno, ¿cómo es posible que el pueblo de donde surge Obregón a la presidencia y a la revolución no tenga una institución de educación superior? Ahí mismo él le da instrucciones a Manuel Ortega, que era el subsecretario de Educación Tecnológica, se llamaba antes, y a Juan Leonardo Sánchez Cuellar, que era el director general de Institutos Tecnológicos, de que analizaran la viabilidad de la institución para que pudiera en el corto plazo crearse. Posteriormente, don Jesús muere en marzo de 1985, me toca a mí en ese tiempo representar al distrito, entonces el cuarto distrito electoral federal. Viene un nuevo secretario que era don Miguel González Avelar, se le vuelve a plantear a él la situación. Don Miguel González Avelar tiene el tino de dejar la misma estructura en la Subsecretaría de Educación Tecnológica y de la Dirección de Tecnológicos, y él retoma con optimismo y con gusto la idea de crear el tecnológico y vuelve a dar instrucciones, se integra el proyecto, se pasa al área financiera y después de un largo camino que duró cerca de 4 o 5 años el trámite, pues se autoriza una extensión primero.